Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Del área de matemáticas por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a la clase del día de hoy. La unidad temática o capítulo es razones trigonométricas. Y el tema de la clase del día de hoy es resolución de triángulos rectángulos, la primera parte. Miremos estos saberes previos. Toma una cuerda y forma con ella varios triángulos. Uno de ellos, rectángulo. Mide los lados de cada uno de los triángulos que formaste y sus ángulos y construye una tabla con la información. ¿Qué diferencia al triángulo rectángulo de los demás? Bueno, eso me lo contestan allá en el cuaderno. Analicemos esta situación para el tema del día de hoy. Un arquitecto construye una rampa de 8 metros de largo contra una pared, formando un ángulo de 38 grados con respecto al piso. Las preguntas son: ¿cuál es la altura de la rampa? ¿Cuál es la distancia entre la base de la rampa y la pared? ¿Y cuál es la medida del ángulo entre la rampa y la pared? Para darle respuesta a estas tres preguntas que tenemos en estos momentos, vamos a ver el tema del día de hoy que se llama resolución de triángulos rectángulos. La resolución de un triángulo rectángulo cuando se conocen las medidas de un lado y de un ángulo agudo. Y esta sería la primera parte de la resolución de triángulos rectángulos. Vamos a verla con detenimiento para que ustedes la puedan entender. Fíjense la figura que está ahí debajo, en el cual hay un triángulo rectángulo con sus medidas y ella en algunas partes que no tiene medidas. Entonces, miren, para responder las preguntas de la situación inicial, conviene trazar un triángulo rectángulo como el de esta figura, que modele dicha situación. Me dice que hay un ángulo que tiene de 8 centímetros y un triángulo un ángulo que tiene 38 grados. A ese ángulo lo vamos a llamar alfa. Aquí tenemos nuevamente el triángulo que acabamos de mencionar. Entonces, primero se halla la medida del ángulo desconocido. ¿Cuál es el ángulo desconocido? El ángulo desconocido es este. ¿Por qué? Porque este sabemos que es de 90 grados porque es un ángulo recto. Y el alfa que es de 38 grados. Por lo tanto, este que está aquí es el que es desconocido ahora mismo. Entonces, en el triángulo ABC, o sea, el triángulo este que está aquí en rojo, ABC, ¿sí o no? Se tiene que la medida del ángulo A es de 38 grados. La medida del ángulo del vértice A es igual a 38 grados. Y la medida del ángulo del vértice B es igual a 90 grados, como ya lo habíamos dicho, porque es un ángulo recto. La medida del ángulo C, que es el que vamos a buscar, sería igual a 180 grados menos la sumatoria de estos dos lados, de este y de este, o sea, de 38 y 90 grados. Y eso será igual a decir que eso es igual a 52 grados. Entonces, luego se plantean ecuaciones que relacionan algunas razones trigonométricas de los ángulos y los lados conocidos con la medida de un lado desconocido. En este caso ya tendremos el ángulo, o sea que este ángulo sería igual a 52 grados, el ángulo C. Una vez teniendo en cuenta eso, ahora vamos a buscar los valores de los lados, teniendo los lados, algunos lados conocidos y algunos desconocidos. En este caso sería el que está, no tenemos la medida es del A y del C, tenemos nada más la del B. Bueno,
Según las razones trigonométricas, ya teniendo los valores de los ángulos, entonces miremos cómo hallamos los valores de los lados. Luego se plantean ecuaciones que relacionen alguna razón trigonométrica. ¿Recuerdan las razones trigonométricas que dije la vez pasada, verdad? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Se relacionan algunas razones trigonométricas de los ángulos y lados conocidos con la medida de un lado desconocido. En este caso vamos a hallar A y C. Para calcular la medida de C, de este lado, se utiliza el coseno. Fíjense, se utiliza el coseno del ángulo alfa. Dado que el segmento AB, o sea, este segmento que está aquí, AB, que es el que está aquí, es el cateto adyacente a este ángulo. Por lo tanto, el cateto adyacente a ese ángulo, entonces tendríamos que decir que es el coseno del ángulo alfa, será igual al cateto adyacente, que en este caso es C, sobre la hipotenusa. ¿La hipotenusa cuál es? B. Entonces comenzamos a hacer los reemplazos de los valores. El coseno del ángulo alfa es de 38. El cateto adyacente que estamos buscando sobre la hipotenusa, que es igual a 8. Despejamos C, colocamos el 8 que multiplica el coseno de 38 grados. El coseno de 38 grados es igual a decir a 0,79. Ese valor lo multiplicamos por 8 y nos va a dar un valor que se llama 6,32 centímetros. Quiere decir que el cateto adyacente mide o es igual a 6,32 centímetros, o sea, 6,32 centímetros. Ok, y ya tenemos el valor de C. Para calcular el valor de A, o sea, de este lado que tenemos acá, se puede usar una razón trigonométrica de alguno de los ángulos agudos del triángulo. En este caso, para buscar el seno del ángulo A, tendríamos que decir que el cateto opuesto al seno del ángulo A es este. Por lo tanto, lo colocamos encima sobre la hipotenusa. Reemplazamos los valores. Seno del ángulo alfa es igual a 38 grados. A, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es igual a 8. Reemplazamos estos valores aquí. Y ahora desplazamos o despejamos A en esta parte. Y eso sería igual a decir, el 8 va a multiplicar el seno de 38 grados. Y el valor del seno 38 grados en su calculadora es de 0,61. Y ese número lo vamos a multiplicar por 8 y nos va a dar 4,89 centímetros. Por lo tanto, el valor del lado A o del cateto opuesto del ángulo alfa de 38 grados es igual a 4,89 centímetros. O sea, este valor será a 4,89 centímetros y sería el valor de aquí. Ya teniendo todos los valores de todo lo que nos acaban de pedir, entonces en resumen, el triángulo ABC, que es el triángulo que está allí en rojo, queda resuelto dado que sus elementos son: la medida del ángulo A es igual a 38 grados. La medida del ángulo B es igual a 90 grados. La medida del ángulo C es igual a 52 grados. Y la medida de sus lados, por ejemplo, para A será de 4,89, que fue el que hallamos aquí, 4,89 centímetros. Para el lado B vendría siendo 8 centímetros. Y para el lado C vendría siendo 6,32 centímetros. De esta manera, la altura
de la rampa es de esta altura que está aquí, miren aquí, la altura está allí. La altura de la rampa es de 4,89 metros. La distancia de la base de la rampa que es esta, es de 6,32 centímetros. 6,32 centímetros. Y sería aquí. Y el ángulo entre la pared y la rampa es de 52 grados. De esta forma hemos resuelto todo el problema del triángulo, rectángulo y esto se le llama resolución de triángulos, rectángulos. Ahí está el triángulo. Entonces, resolver un triángulo rectángulo es hallar las medidas de sus tres lados y las medidas de sus tres ángulos. Es posible resolver un triángulo rectángulo en los siguientes casos. Cuando se conocen las medidas de un lado y de un ángulo agudo. Y cuando se conocen las medidas de los dos lados. También es posible hallar la resolución de los triángulos rectángulos. Bueno, chicos, entonces gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación. Practiquen mucho. Nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy buen día, muchachos.